La novia se burló, sugiriendo que me parara junto al baño para no arruinar sus fotos. Con calma, tomé mis $5,000 de la mesa de regalos y le aseguré, jamás estaré en el cuadro. Tras su luna de miel, mi mensaje provocó 168 llamadas perdidas. ¿Por qué no te paras junto a la pared del baño? Así las fotos familiares quedarán limpias. Esa fue mi cuñada. 4 horas después de comenzar su recepción de bodas. Mi hermano, Alejandro, estaba a 10 metros de distancia, riendo por algo que le contaba su compañero de universidad. La sala olía a gardenias, a barra libre y a un tipo de dinero que se exhibe más que se acumula. Mis $5,000 estaban sobre la mesa de regalos, en un sobre de papel artesanal con mi nombre. Llegaré a lo que hice al respecto, pero primero deben saber sobre el sobre. Ahorrar $5,000 con un presupuesto de ama de casa toma más tiempo de lo que uno cree. 2 años en mi caso, empezando unos meses después de que naciera mi hija, Sofía, y dejé de trabajar. Lo hice de la única manera que pude, administré el hogar más estrictamente de lo necesario. Compré cereal de marca blanca todas las semanas durante 2 años, el de la bolsa blanca y sencilla sobre el que Sofía tendría opiniones algún día, pero aún no. Me salté el limpiador facial de $14 y usé el del supermercado. Rechacé las cenas de cumpleaños que costaban $80 más vino, lo que significó rechazar más noches con amigas de las que me atrevo a contar ahora. Cada mes, tomaba lo que quedaba de mi asignación personal después de pagar los gastos del hogar y lo depositaba en una cuenta de ahorros que había abierto a mi nombre, una que mi esposo, Ricardo, no podía ver. No porque se lo estuviera ocultando, sino porque era lo único que estaba construyendo desde cero que era enteramente mío. Sin comité, sin conversación sobre si esta era la prioridad correcta. Mi nombre en la cuenta, mis cálculos en la hoja de cálculo, mi disciplina haciendo crecer el número. 24 meses, exactamente $5,000. Planeé dárselos a mi hermano, Alejandro, en su boda. Era la cantidad adecuada para la ocasión, no ostentosa ni escasa, una cantidad que decía, lo veo y estoy aquí para celebrarlo. Los 2 años de trabajo cuidadoso estaban en ese sobre. El peso acumulado de cada pequeña decisión rendía cuentas. Lo llevé en un sobre de papel artesanal sellado con nuestros nombres en la esquina superior izquierda, con mi letra, Valeria y Ricardo Torres. Lo cargué desde Katy hasta el centro de Houston un sábado de junio en la bolsa que llevo a eventos donde necesito ambas manos libres, a través de una ceremonia en una sala que olía a gardenias y un brindis con champán donde no reconocía a la mitad de las caras. Coloqué el sobre en la mesa de regalos cuando Isabela y yo llegamos a la recepción. Tercero desde la izquierda en la segunda fila. Anoté dónde lo puse, como hago con las cosas, dónde va el sobre, qué número dice el estado de cuenta bancario, que confirma el plano de asientos y cuándo. Ese hábito me ha servido bien. La noche anterior a la boda fue la cena de ensayo, celebrada en un salón privado de un asador en el área de la galería, donde el estacionamiento costaba $12 por hora y los menús no tenían precios. Los padres de la novia, Denise, lo organizaron. La familia Crane ocupaba un extremo de la larga mesa y la familia Hoffman el otro. Y la distancia entre esos 2 extremos fue algo que pasé la mayor parte de la cena catalogando en silencio. El lado Crane tenía una fluidez entre ellos que proviene de años de los mismos contextos sociales, los mismos clubes de campo, directorios escolares y galas benéficas. El lenguaje de las personas que se han sentido cómodas durante tanto tiempo que la comodidad es invisible para ellas. No eran crueles. Estaban operando en un registro que no requería traducción y no ofrecía ninguna. Observé a la madre de Denise, una mujer esbelta con una blusa color crema claramente cara pero hecha para parecer sin esfuerzo, moverse entre los invitados Crane con la facilidad de una anfitriona en su propio territorio, tocando brazos ligeramente, riendo de cosas que ya habían aterrizado. Observé la forma en que los hombres Crane se deferían unos a otros con frases a medias, una taquigrafía que tardó años en construirse. Las mujeres Crane en el otro extremo de la mesa tenían la misma postura, una forma de sentarse erguida sin ser rígida, cómoda sin encorvarse, una postura que se adquiere en salas como esta durante décadas. Nuestro lado de la mesa estaba más callado. Mi madre era la mejor de nosotras para mantenerse firme en una sala así, lo que significaba que estaba esforzándose.
Podía ver el esfuerzo en la forma en que sostenía su copa de vino ligeramente alejada y cómo hacía preguntas y escuchaba las respuestas con toda su atención. Mi tía Carla, que había venido de San Antonio, pasó la mayor parte del primer plato examinando su panecillo. Mi primo Marcos había sacado su teléfono bajo la mesa 2 veces antes de que retiraran los aperitivos. Alejandro estaba en la cabecera de la mesa entre ambos lados, esforzándose por pertenecer a ambos simultáneamente, visiblemente cansado al final del primer plato, pero reacio a mostrarlo porque estaba enamorado, y enamorado uno actúa la resistencia. Mi madre, Janet, se sentó a mi lado. Había usado el conjunto que reserva para ocasiones en las que quiere parecer que ha considerado la ocasión, una blusa de seda y los pendientes de perlas que se compró el año después de que mi padre se fuera, compra que nunca escuché reconocer como la compra desafiante que claramente era. Estaba agradable y respondía, y se reía en los momentos adecuados y hacía preguntas educadas a la madre de Denise sobre la historia de la familia Crane en Houston. Janet es buena con las apariencias. Lleva 40 años practicándolas. Isabela se sentó frente a mí con un vestido verde ligeramente más oscuro que el mío. Había sido mi amiga más cercana desde mediados de los 20, lo que significaba que había estado presente para cada versión de la historia de Alejandro y Denise a medida que se desarrollaba. Incluida la versión en la que yo había sido cautelosamente optimista acerca de Denise durante unos 4 meses antes de dejar de serlo. Isabela tenía una copa de vino blanco y estaba haciendo lo que hace en salas donde está recopilando impresiones, mirar todo con una expresión neutra de alguien a quien todo le resulta igualmente interesante. Denise recorrió la mesa durante el plato principal, presentándose al lado Hoffman. Fue eficiente, tocando ligeramente el respaldo de cada silla mientras se movía, el circuito de una anfitriona en su propio territorio. Llegó a mí e Isabela cerca del final de la sección Hoffman. Oh, dijo, eres la hermana ama de casa. ¡Qué tierno! Se movió antes de que pudiera formular una respuesta. Mi madre, 2 asientos más allá, asintió levemente hacia el final de la mesa. El asentimiento de una mujer que ha registrado que la presentación fue fluida, que todos fueron amables y que estamos bien aquí. Ese asentimiento aterrizó en mi pecho como una piedra plana arrojada en agua quieta. Tierno. La palabra haciendo un trabajo enorme en 3 letras, la hermana ama de casa siendo tierna. Como es tierno algo manejable, como es tierno una ausencia, como es tierno algo que no requiere que uno se adapte. Pasó junto a Isabela sin una evaluación similar. Archivé esto. Isabela al otro lado de la mesa captó todo. Levantó una ceja, un arco lento. Negué con la cabeza, apenas perceptible. Un pequeño movimiento lateral que decía, no aquí. No esta noche. La cena continuó. La comida era excelente, como en los restaurantes que no ponen precios en el menú porque su clientela no los necesita. Alejandro dio un brindis genuino y un poco incómodo, y la gente se rió y lo dijo en serio porque la incomodidad era honesta. El padre de Denise dio un brindis pulido y largo, y mencionó los logros de Denise de una manera que hacía sonar como si Alejandro estuviera siendo bienvenido a una estructura que había existido antes que él y continuaría organizando las cosas después. Observé el rostro de Alejandro durante ese brindis. Estaba sonriendo, pero la sonrisa estaba haciendo un esfuerzo por mantenerse. Cerca del final de la noche, fui al pasillo que conectaba el comedor privado con el vestíbulo. El pasillo tenía fotografías enmarcadas de la historia del restaurante en ambas paredes, imágenes en blanco y negro de la década de 1960, que examiné por un momento al regresar. Al volver, escuché la voz de Denise alrededor de la esquina, no baja, sin fingir discreción. ¿La gente Hoffman está bien, mamá? ¿Bien? No son exactamente de nuestro círculo, pero están bien. Me detuve. La escuché reír por algo que su madre dijo al otro lado. Luego la llamada terminó y se oyó el sonido de tacones sobre el mármol regresando hacia la sala privada. Esperé 2 segundos completos, luego volví a la mesa y me senté. Isabela se había servido una segunda copa de vino y estaba estudiando la canasta de pan con una intensidad que no merecía. Levantó la vista hacia mí. Alcanco el pan. Antes de irme de la cena esa noche, revisé mi asignación de asiento en mi teléfono. La coordinadora de la boda me la había enviado por mensaje de texto 2 días antes. Torres +1, mesa 3, tercera desde la izquierda.
Lo verifiqué de pie junto al perchero en el vestíbulo, la pantalla del teléfono brillante contra la tenue iluminación del pasillo. Mesa 3, tercera desde la izquierda. Tenía la confirmación en mis mensajes. La mesa existía. La confirmación estaba por escrito. Me fui a casa, dormí y me levanté a la mañana siguiente, me puse el vestido verde que tardé 3 semanas en encontrar del tono correcto, el que no desentonaría con los vestidos de las damas de honor, y conduje al lugar del evento. La ceremonia de la boda se llevó a cabo en el salón principal de un lugar en el área de la galería que había sido reconvertido de un banco en algún momento de los 90, y conservaba los techos altos y la sensación de un espacio construido para impresionar. Sillas blancas y filas curvas, gardenias en cada segunda fila en arreglos que no eran baratos. Me senté junto a Isabela y junto a mi madre. Alejandro estaba al frente de la sala con un traje que nunca le había visto, un azul marino profundo sin corbata, luciendo pulcro y un poco aturdido, como a veces lo hace la gente en momentos importantes cuando la importancia finalmente se ha vuelto real y ya no es solo algo que se anticipa. Denise estaba hermosa. No tengo complicaciones con eso. Era una novia hermosa, compuesta de una manera que sugería que había practicado la compostura para esta ocasión específica y lo había logrado. El vestido era de un marfil profundo con un corpiño estructurado y una larga cola que su dama de honor manejaba con facilidad practicada al final del pasillo. Había escuchado a Alejandro mencionarle a Ricardo por teléfono 2 meses antes que el vestido había llegado a un precio que no había anticipado, lo que dijo con la ligereza resignada de un hombre que ya ha extendido el cheque. El vestido claramente no era el número que ella le había mencionado a Alejandro cuando salió a buscarlo. Pero eso era entre ellos, y viéndola caminar por ese pasillo, era fácil dejar de lado todo lo demás. Era una novia hermosa y Alejandro lloraba, y esos 2 hechos fueron suficientes durante la ceremonia. Cuando ella bajó por el pasillo, Alejandro lloró. Él no es de llorar. Conozco a mi hermano desde que nació, y la última vez que lo vi llorar antes de esto fue en el funeral de nuestro abuelo, cuando Alejandro tenía 12 años. Se paró en el altar, y cuando ella llegó a él, su rostro cambió como cambian los rostros cuando se entregan por completo. Y sentí algo en la garganta, una tensión que me sorprendió. Estaba enamorado de la forma específica que significa que aún no puedes ver las dimensiones totales de algo porque estás dentro. Y al verlo desde mi silla, me alegré por él y me preocupé por él en igual medida. Para ese momento había ahorrado $5,000, lo que fuera que sucediera ese día, ese momento era real, y el rostro de Alejandro era real, y yo tenía razón al venir con el sobre. Al salir a la recepción, el plano de asientos estaba publicado en un caballete junto a las puertas dobles. Encontré mi nombre, mesa 3, tercera desde la izquierda. Confirmado. Coloqué el sobre artesanal en la mesa de regalos en el vestíbulo. Tercero desde la izquierda en la segunda fila, y Isabela y yo entramos a la recepción. El separador de mesa en la mesa 3, tercera desde la izquierda, decía Amelia Latten, amiga de la universidad. Lo miré por un momento. La tarjeta estaba en la misma caligrafía que todas las demás tarjetas de todos los demás grupos. Cartulina color marfil, tinta negra, la misma fuente formal. El nombre en ella no era el mío. Tenía la silla correcta. La tarjeta tenía un nombre diferente. Un miembro del personal de servicio apareció a mi lado. Tenía 20, tal vez 22 años. Apologético en esa forma específica de alguien que ha sido informado sobre una situación incómoda y preferiría no ser su mensajero. Tenía una buena cara para ello, una expresión cuidadosa y neutra que se esforzaba por mantener. La novia hizo algunos ajustes esta mañana, dijo. Hay asientos disponibles junto al pasillo este a través de esas puertas. Las puertas del pasillo este conducían al corredor de transición que discurría entre la sala de recepción y el salón de eventos más pequeño en un extremo y la salida en el otro. A través de esas puertas, contra la pared cerca de la entrada al corredor de los baños, había 2 sillas plegables con tarjetas escritas a mano. Mi tarjeta decía Valeria Torres en la caligrafía de Denise, la misma fuente que todas las demás tarjetas de sitio, lo que significaba que ella había escrito esta tarjeta específicamente por adelantado para esta silla junto al corredor de los baños. La tarjeta había sido preparada antes de hoy. Ella había planeado este asiento antes de la mañana de la boda, antes de lo que sea que le dijo al camarero sobre los ajustes de último momento.
Me quedé junto a la silla plegable y giré la tarjeta de sitio en mi mano. La sala se estaba llenando. Podía oír sillas raspando sobre la madera mientras 200 personas se acomodaban para cenar. El sonido colectivo de una multitud organizándose, la conversación aumentando a un rugido bajo. El olor a gardenia era más débil aquí afuera, cortado por algo de la puerta del patio y el leve olor a desinfectante del corredor de los baños. Un fotógrafo estaba trabajando en la sala interior, su flash visible a intervalos a través del cristal de la puerta. Un cuarteto de cuerdas en la esquina cerca del bar estaba interpretando algo instrumental. A través del cristal, pude ver a Amelia Latten ya sentada en la mesa 3, hablando con la mujer a su lado. Denise entró por la entrada de la sala de recepción con una copa de champán en una mano y el vestido blanco captando el brillo de las lámparas de araña. Me vio. Cruzó el umbral hacia el corredor y se acercó lo suficiente como para no necesitar levantar la voz. ¿Por qué no te paras junto a la pared del baño? Así las fotos familiares quedarán limpias. Lo dijo como quien recita una línea que ha estado guardando por un tiempo. Algo que ha refinado a través de la repetición en su propia cabeza hasta que se ha vuelto exacto. Tono agradable, objetivo específico, completo y autocontenido. Se dio la vuelta y regresó a la recepción. Copa de champán ligeramente levantada mientras se reincorporaba a la multitud. Mi madre cruzó la puerta 4 segundos después. Vio las sillas plegables. Vio mi rostro, que se mantenía inmóvil. No provoques un escándalo, Valeria. Es la boda de Alejandro. Isabela estaba 3 pasos detrás de ella. Sé lo que Isabela escuchó porque me lo dijo más tarde y tenía una grabación para probarlo. Estaba filmando los arreglos florales cerca de la entrada cuando Denise pasó y dijo lo que dijo. La voz de Denise clara en el encuadre, luego la respuesta de mi madre 4 segundos después. Ambas exactamente como las describí aquí. Isabela no me contó sobre la grabación hasta el camino a casa. En ese momento, estaba parada en el pasillo y no dijo absolutamente nada, lo cual fue lo correcto. Miré por la puerta hacia la mesa de regalos. 10 metros. El sobre artesanal tercero desde la izquierda en la segunda fila, mi letra en la esquina superior izquierda. Caminé hacia la mesa de regalos. Recogí el sobre. Lo puse debajo de mi brazo y dentro de mi bolso. Y mientras me daba la vuelta hacia la salida, Denise se había movido para observarme desde el otro lado de la sala. Estaba de pie con su copa de champán colgando suelta, la cabeza inclinada en un pequeño ángulo, la expresión de una mujer que estaba archivando información y encontrándola menos de lo esperado. Había anticipado más. Pude ver que esperaba un escándalo. La miré directamente. La sala estaba ruidosa a su alrededor. 200 personas en medio de una recepción de bodas, ninguna prestando atención al pasillo este. No te preocupes, dije. Jamás estaré en el cuadro. Caminé hacia la salida. Detrás de mí, en el suelo junto a la silla plegable, dejé la tarjeta de sitio boca abajo. Mis manos la habían recogido automáticamente cuando tomé el sobre, el tipo de ordenamiento que hacen las manos en las mesas sin instrucciones. Estaba a mitad de camino hacia la puerta antes de tener conciencia de ello. La puse en el bolsillo de mi abrigo. El pasillo detrás de la pared este de la recepción discurría entre la sala de recepción y el salón de eventos más pequeño que los lugares usan para las fiestas nupciales y eventos secundarios más tranquilos. Me dirigía hacia la salida cuando escuché una voz a través de una puerta de cristal ligeramente abierta a mi izquierda. Una voz urgente y comprimida. La voz de una persona llevando a cabo una conversación que ya estaba en curso y no iba bien. La puerta de cristal del pequeño salón estaba abierta a unos 5 cm. A través de ella, pude ver a Denise caminando en un bucle apretado frente a una mesa auxiliar, el teléfono pegado a su oreja, la copa de champán abandonada sobre la mesa a su lado. Una mano en la cadera. Su vestido tiraba ligeramente en la espalda mientras giraba. Tenía la postura de alguien que se ha quedado sin buenas opciones y ahora está gestionando la ausencia de ellas, lidiando con una situación que esperaba posponer hasta después de hoy. Estaba parada en un pasillo. La puerta estaba abierta. La voz se oía. Escuché, saldo pendiente. Escuché, él no lo sabe. Era antes de que nos pusiéramos serios. Él no puede enterarse de esto.
Escuché una cantidad de dinero. 87. 000. 87,000. 87,000. Permítanme ser específica sobre lo que ese número significó para mi parada en ese pasillo. Mi sobre contenía $5,000 ahorrados durante 24 meses de cereal de marca blanca, cenas de cumpleaños perdidas y nada de limpiador facial de $14. $87,000 era más de 17 veces eso, más de 34 años a mi ritmo de ahorro mensual. Si hubiera comenzado a ahorrar el mes en que nació Sofía y mantuve mi misma disciplina cada mes, alcanzaría los $87,000 alrededor del año 2058. Ese es el número que ella estaba manejando desde el pequeño salón de su lugar de boda mientras su nuevo esposo estaba a 10 metros riendo con su compañero de universidad. Lo dijo con una simpleza que proviene de decir un número suficientes veces como para que haya perdido su poder de sorprenderte. Lo que me decía que lo había estado diciendo por un tiempo, el suficiente para que $87,000 se hubiera convertido en un número ordinario que estaba manejando en lugar de una emergencia que estaba afrontando. La llamada del cobrador de deudas no era una llamada de crisis. Era una llamada de mantenimiento, una actualización de una situación en curso. No estaba entrando en pánico. Estaba ligeramente irritada por la interrupción. Apartó el teléfono de su oído y lo colocó boca arriba sobre la mesa auxiliar, frustrada para caminar otro bucle. La pantalla era legible desde donde estaba parada. Cobranzas, servicios de crédito unificados. 1-800-882-4401. El temporizador de la llamada seguía corriendo. Saqué mi teléfono. Fotografié la pantalla. Revisé la foto para confirmar que era legible. Tanto el nombre de la compañía como la cifra del saldo pendiente visibles en la vista previa de detalles de la llamada. Lo era. Guardé mi teléfono. Ella se dio la vuelta antes de que yo terminara de moverme por completo, pero estaba mirando la pared del fondo, no la puerta. Yo ya estaba en movimiento. Fui a la salida y afuera, al calor de junio del centro de Houston, que golpeó como abrir la puerta de un horno, denso e inmediato después del aire acondicionado del lugar. Isabela me alcanzó en el coche. Tenía una mano sobre mi brazo, que es el método de Isabela para detener el tráfico cuando lo dice en serio. Tenía sus tacones en la otra mano. Vamos a entrar ahí, dijo. No, dije. No vamos a entrar, Valeria. Te dijo eso delante de tu madre. Delante de mí. Escuché lo que dijo. Y tu madre te dijo que no hicieras un escándalo. Sé lo que dijo mi madre. Isabela miró mi bolso. Me había visto tomar el sobre. Eso va a ser un gran problema, dijo. Sí, dije. Ya lo es. Se quedó callada un momento, parada en la estructura de estacionamiento con sus tacones en la mano, procesando la secuencia. Entonces lo tengo en mi teléfono. Dijo todo justo delante de mi cámara. Estaba filmando los arreglos florales cuando ella pasó y lo dijo. Cada palabra de ello. Me detuve con la mano en la puerta del coche. Guárdalo, dije. No lo envíes a ningún lado, solo guárdalo. Seguro, dijo Isabela. Sí, le envié un mensaje de texto a Ricardo. Vuelvo a casa. Te lo explico luego. Salí de la estructura de estacionamiento y tomé la 59 Sur, ambas manos en el volante, respetando el límite de velocidad. Habíamos estado en la autopista durante unos 12 minutos cuando Isabela dijo, ¿qué oíste en el pasillo? Le conté sobre la llamada del cobrador de deudas. La cantidad de dinero. La pantalla de la llamada. Cobranzas, servicios de crédito unificados. 1-800-882-4401. Isabela hizo los cálculos en unos 4 segundos. Es buena en aritmética. $87,000. Dijo, deuda preexistente que Alejandro no sabe. Eso es lo que sonaba. Y se van a Turks y Caicos en 3 días. Sí. Alejandro no lo sabe. No, deberías llamarlo ahora mismo. Aún no.
Mi teléfono se iluminó en la consola. Llamada de Janet. Presioné el botón rojo. Bien, dijo Isabela. Conduje el resto del camino a Katie. Ricardo estaba en la cocina con Sofía cuando entré. Estaba cortando uvas por la mitad en la tabla de cortar, como se hace con los niños de 2 años. Levantó la vista cuando entré y vio mi rostro, sin ninguna expresión que yo notara, y dejó el cuchillo. Se sentó en la mesa de la cocina con el porte de un hombre que ha aprendido que sentarse a veces es lo más útil que puede hacer. Puso ambas manos sobre la mesa y esperó. Le conté lo que pasó en 7 frases. El plano de asientos que había confirmado mi mesa, el camarero que me redirigió, la silla plegable junto al corredor del baño, la frase que dijo Denise palabra por palabra, la recuperación del sobre, lo que había oído a través de la puerta del salón, el número, la pantalla de la llamada. Ricardo guardó silencio por un momento después de la 7ª frase. Me conoce desde hace 9 años. Sabe la diferencia entre una historia que ha terminado y una historia que todavía está en curso. Miró el sobre artesanal que puse sobre la encimera. Dijo, ¿qué vas a hacer? Dije, aún no lo sé. Sofía tiró de mi camisa. La levanté y me quedé en la ventana de la cocina con ella en mi cadera, mirando el patio trasero, la estructura de juegos de plástico que los padres de Ricardo nos habían regalado en Navidad, una cosa roja y amarilla que Sofía llamaba la casa del tobogán. La tarde estaba sobreexpuesta como suelen ser los Junes en Houston. Todo brillante y plano y un poco demasiado. El cielo un azul blanco que en realidad no es azul. Podía oír el servicio de césped de los vecinos 2 casas más allá. Tenía el sobre. Tenía la fotografía. Tenía a Isabela con su grabación en su teléfono. Una cualidad se asentó en mi pecho. Algo con el peso de tierra firme bajo un pie incierto. Debería haber sido más cuidadosa al confiar en que esa quietud era algo más que una pausa antes de que llegara lo siguiente. Janet llamó 3 veces más esa noche. Dejé que fueran al buzón de voz. Las reproduje en orden, parada en la cocina con el teléfono en altavoz, Sofía dormida arriba, y Ricardo en el patio trasero. La primera, Valeria, te avergonzaste a ti misma y a tu hermano hoy. Espero que pienses en lo que eso significa. Por favor, llámame. La segunda, 2 horas después, Denise dice que retiraste un regalo de la mesa. Valeria, simplemente no se hace. La gente lo vio. Por favor, llámame. La tercera, cerca de las 9, no estoy enfadada. Solo quiero que pienses en Alejandro. Se supone que este es un momento feliz para él. Por favor. Escuché las 3 sin sentarme. Teléfono en la encimera. Luego lo puse boca abajo y recogí el sobre artesanal. Conté el dinero. $5,000. Todo. Cada billete organizado de la manera en que lo había organizado cuando sellé el sobre 2 semanas antes de la boda. 100 en la parte superior, luego 50, luego 20. Volví a colocar los billetes en el sobre. Volví a poner el sobre la encimera. Lo conté 2 veces más antes de acostarme. Janet vino a la casa la tarde del segundo día. Se sentó en mi mesa de la cocina con el porte de una mujer que ha estado haciendo esto durante 40 años, y todavía no ha dejado de sorprenderse cuando la amabilidad y la persistencia no producen obediencia. Trajo un pastel de libra de la panadería de John's Road, el que me ha gustado desde que era niña. Lo puso sobre la mesa entre nosotras en su bolsa de papel blanco, el pequeño gesto de algo ofrecido antes de que se declaren los términos. Los gestos de mi madre tienen una gramática que he estado leyendo durante 30 años. Dijo que lo del asiento era casi seguro un malentendido, que había habido una adición de invitados de último minuto, que Denise estaba bajo una tremenda tensión en las últimas horas antes de una boda. Dijo que mi reacción había hecho las cosas incómodas para Alejandro y para la familia Crane y para las personas en la mesa que no entendían lo que estaba sucediendo. Dijo, en el tono medido que usa cuando quiere decir algo hasta el final, que no podía creer que hubiera retirado un regalo de la mesa de regalos frente a 200 personas. Dije. Ella te dijo que te quedarías limpia para las fotos familiares si te parabas junto a la pared del baño. Janet puso las manos planas sobre la mesa. Los dedos estaban muy quietos.
Incluso si eso es lo que dijo, y no sé si eso es exactamente lo que se dijo. Tienes que considerar la ocasión. Tienes que considerar lo que este día significó para tu hermano. Dije, lo estoy considerando. Ella guardó silencio. Miró la bolsa de pastel de libra. Me miró. Fuera de la ventana de la cocina, un coche pasó lentamente por nuestra calle. ¿Entiendes lo que le has hecho a esta relación?, dijo, a tu relación con Alejandro. Dije, Alejandro no me ha llamado para preguntar mi versión de lo que pasó. Está de luna de miel. Valeria, lo sé. No quedaba nada que decir que produjera un resultado diferente para ella. Janet recogió el pastel de libra y lo volvió a poner en su bolsa. No lo empujó hacia mí de nuevo ni lo dejó sobre la mesa como un gesto de buena voluntad. Dijo que esperaba que reconsiderara, que llamaría más tarde en la semana. Se levantó, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Se fue a casa. La vi dar marcha atrás en el camino de entrada y girar en la calle y desaparecer en la esquina. Me quedé en la ventana un rato después de que se fue. En la tarde del día 2, le envié un mensaje de texto a Isabela. Lo envió en la hora siguiente. El vídeo era de 17 segundos de flores de recepción, el centro de mesa de gardenias en la mesa cerca de la pista de baile, la luz dorada de las lámparas de araña rozando los pétalos blancos, y luego la voz de Denise clara y sin prisas de fondo mientras pasaba con su copa de champán. Cada palabra de la frase, la respuesta de mi madre 4 segundos después, su espalda en el borde del encuadre, el perfil de Denise visible mientras pronunciaba la frase y se giraba. La cámara de Isabela las había captado a ambas sin que se dieran cuenta. Lo vi 2 veces. Lo guardé en mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Isabela, ¿qué vas a hacer con él? Le envié un mensaje de texto, nada todavía. ¿Seguro? Igual que la fotografía. Ella respondió con un simple pulgar hacia arriba y luego nada más. Lo cual es Isabela entendiendo que esto está bajo control. Esa noche, estaba en la habitación de Sofía después de las 7, la rutina del baño terminada. Sofía en la silla de lactancia contra mi pecho, su mano curvada alrededor de mi pulgar. El agarre automático que hace sin pensar. El agarre que algún día se convertirá en una elección y ahora es solo su mano haciendo lo que las manos hacen cuando encuentran algo que sostener. El cielo de verano de Houston a través de la ventana estaba haciendo lo que hace en las tardes. Un gris anaranjado que significa que el calor no ha abandonado el pavimento ni las paredes. Que todavía está irradiando desde cada superficie y lo estará hasta mucho después de la medianoche. Mi pecho estaba apretado de una manera que no tenía nada que ver con la postura. Durante 2 días, había estado haciendo un catálogo en el fondo de mi mente, como tiende a hacerlo mi mente. La cena de ensayo, la palabra tierno, entregada con final feliz y agradable, el pequeño asentimiento de alivio de Janet. El limpiador facial de $14 que no compré. Las cenas de cumpleaños que rechacé. 24 meses de cereal de marca blanca y excedente redirigido a una cuenta con mi nombre. No son exactamente de nuestro círculo, pero están bien. Denise en su teléfono en el salón, el número que dijo sin pestañear, y debajo de eso, algo más antiguo, la posición de ser la hermana que era manejable, que podía ser colocada junto a la pared del baño porque aceptaría la colocación. Surgió una pregunta. ¿Qué pasa si esto es lo que siempre ha sido, una declaración de términos, claramente hecha durante mucho tiempo, a la que la familia había consentido en silencio? La hermana ama de casa de Katie es tierna y parte del mobiliario. Va a donde la ponen. Sus $5,000 son bienvenidos, pero ella no es una presencia que requiera adaptación en la mesa familiar. La respiración de Sofía se hizo más profunda. Su mano permaneció curvada alrededor de mi pulgar. La máquina de hielo en la cocina hizo su sonido. Un golpe bajo, luego el sonido del hielo moviéndose, luego el silencio. Me levanté. Llevé a Sofía a su cuna con un movimiento que he hecho suficientes veces como para que mi cuerpo conozca la secuencia sin que mi mente participe. Le cubrí los tobillos con la manta. Miré su rostro por un momento, la relajación específica de una niña de 2 años totalmente dormida. Luego caminé hacia la cocina. Abrí la aplicación de fotos en mi teléfono. La imagen estaba clara.
Cobranzas, servicios de crédito unificados, 1-800-882-4401 y el saldo pendiente visible en la vista previa de detalles de la llamada. $87,000. Esta noche, Denise estaba en Turks y Caicos con Alejandro. El Instagram de Alejandro había publicado una foto de un océano al atardecer hace 2 horas. El agua turquesa atrapando la última luz. $87,000. La cantidad que le debía a un cobrador de deudas, 17 veces el sobre que había ahorrado durante 2 años. El número que había dicho en ese salón con la firmeza de alguien que maneja un problema de larga duración, no el impacto de alguien que acaba de descubrir uno. No envié la foto todavía. Me senté a la mesa de la cocina y sostuve el teléfono mirando la imagen. Llegó un mensaje de texto de Alejandro. Ella es mi esposa, Valeria. Cualquiera que sea el problema, necesito que lo entiendas. 3 frases, sin signo de interrogación en ninguna parte. Él había recibido una versión de los acontecimientos y la estaba entregando en la forma más comprimida posible. La forma de un hombre al que se le ha pedido transmitir un mensaje. No se siente del todo cómodo transmitiéndolo, pero lo está haciendo porque el matrimonio es nuevo y la lealtad todavía está estableciendo sus direcciones. El mensaje no preguntaba qué había visto. No preguntaba qué había oído. Entregaba una postura y asumía que yo me ajustaría a ella. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. 11 de la noche, Ricardo en la cama, el sobre en la encimera, la fotografía en mi teléfono, el clip de Isabela guardado y respaldado. Tenía todas las piezas. Podría enviar la foto ahora antes de que subieran a cualquier vuelo de conexión a casa. Podría enviársela a Janet. Podría llamar a Alejandro y decirle exactamente lo que escuché en ese pasillo y dejar que él hiciera lo que quisiera con la información. Podría enviar tanto la foto como el clip al chat grupal de la familia Crane al que alguien me había añadido sin preguntar. ¿Pero qué quería yo realmente? El dinero estaba de vuelta. El sobre estaba en mi encimera, cumplido. La fotografía no era sobre el dinero. Mi hermano estaba en un resort con una mujer que tenía $87,000 en deuda oculta y que había movido a su hermana a una silla plegable junto a la entrada del baño y le había dicho que mantendría limpias las fotos familiares. Esa era la realidad dentro de la cual estaba operando Alejandro. Él no tenía el panorama completo. Yo no podía hacer que Denise me viera como alguien que mereciera ser incluida en la mesa familiar. Esa conversación ya había tenido lugar y ella había sido clara sobre su conclusión. La hermana ama de casa de Katie es manejable, y las cosas manejables van a donde las ponen. Pero podía poner la información frente a mi hermano y dejarle hacer lo que quisiera con ella. Esperaría 3 días. Dejarlos instalarse en la luna de miel. Dejar que la narrativa se asiente. La versión en la que Valeria se avergonzó y se fue enfadada. 3 días, y luego un mensaje, una fotografía, 2 palabras. Puse el teléfono en el cargador y me fui a la cama. Los siguientes 2 días transcurrieron en línea recta sin resolución. Janet dejó 2 mensajes de voz más. Devon también. Alejandro dejó otro el día 2 que escuché 2 veces. Dijo que me amaba y me pedía como su hermana que llamara a Denise para aclarar las cosas. Y su voz tenía el tono de un hombre que está repitiendo algo que se le ha pedido decir con tanta frecuencia que ha encontrado la versión que puede decir con algo de honestidad. Lo escuché parada en el fregadero. Un número que no tenía guardado llamó 2 veces. Probablemente alguien del lado Crane que había sido reclutado para aplicar presión desde una nueva dirección. No contesté a ninguno. Hice el desayuno de Sofía, manejé el hogar y abrí mi computadora portátil y mantuve las columnas de la hoja de cálculo actualizadas. El sobre permaneció en la encimera. La fotografía permaneció en mi teléfono. El clip que Isabela me había enviado permaneció respaldado en mi teléfono y en mi correo electrónico. Tenía 3 piezas de documentación y 224 horas hasta que enviara alguna de ellas. 3 días después de la boda, Ricardo llevó a Sofía al parque a las 8 de la mañana. La casa estuvo tranquila desde las 8 hasta después de las 10. Me preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Fuera de la ventana, el aspersor corría su rotación en el patio de enfrente, un arco lento de agua atrapando la luz de la mañana.
Abrí la aplicación de fotos. Seleccioné la imagen de la pantalla del teléfono de Denise. Cobranzas, servicios de crédito unificados, 1-800-882-4401 y el saldo pendiente visible en la vista previa de la llamada. $87,000. Abrí un nuevo mensaje para Alejandro. Envié la foto. Debajo de ella, escribí el saldo pendiente completo. $87,000. Debajo de eso, 2 palabras, pregúntale. Lo envié a las 8:47 de la mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa. Recargué mi café y me quedé parada en la ventana de la cocina viendo al aspersor completar su rotación, luego reiniciarse, luego comenzar de nuevo. Alejandro llamó a las 8:51 de la mañana. Miré su nombre en la pantalla durante toda la llamada. Dejé que terminara. 4 minutos después, su nombre de nuevo. También miré ese. Puse el teléfono en mi bolso y recogí mi café. Le había enviado una fotografía y 2 palabras, $87,000, y pregúntale. Cualquier conversación que estuviera ocurriendo en Turks y Caicos en este momento era entre ellos. Había hecho lo único que me propuse hacer, que era poner la información frente a él. Él era un adulto. Haría lo que quisiera hacer con ella. Le envié un mensaje de texto a Isabela. Almuerzo hoy. Habíamos estado yendo al mismo restaurante vietnamita en Sugarland desde que teníamos poco más de 20 años, cuando el bún bo hue era el almuerzo más asequible disponible y las dos comíamos basándonos en lo que era asequible. El restaurante no ha cambiado mucho. Pequeño, eficiente, fresco de una manera que produce un buen aire acondicionado cuando un espacio no aspira a tener atmósfera. Mismos vinilos rojos en las sillas, mismos menús laminados con fotos. La misma mujer ha estado en la caja registradora durante al menos 6 años y nos ha visto entrar con suficiente frecuencia como para tener la orden comenzada antes de que Isabela terminara de llamar a un camarero la primera vez. Siempre pedimos las mismas cosas. Isabela pide el bún bo hue porque le gusta la carne de res con hierba limón y el pastel de sangre de cerdo, que ha estado comiendo sin autoconciencia desde la primera vez que vinimos aquí. Yo pido el bún rieu porque el caldo de cangrejo es específico y nunca lo he probado en ningún otro lugar exactamente en la misma configuración. Compartimos los rollitos de primavera. Isabela estaba en la mesa cuando llegué. Había llegado antes y ya tenía agua servida y me miró con la expresión de alguien que ya ha leído la situación y está esperando que se confirme. ¿Lo enviaste?, dijo esta mañana. 8:47, miró mi bolso. ¿Cuántas veces te ha llamado? Saqué el teléfono. El contador de llamadas perdidas mostraba 47 para Alejandro, más el número desconocido que había llamado 2 veces, más 2 llamadas del número de Denise que habían comenzado a llegar en la última hora. Le mostré la pantalla a Isabela. Lo miró por un momento sin hablar, deslizando ligeramente para ver el desglose. Llegó el camarero. Pedimos lo que siempre pedimos. El restaurante se estaba llenando para la multitud del almuerzo. Las mesas a nuestro alrededor se acomodaban mientras la cocina enviaba ese olor a caldo, hierba limón y anís estrellado y algo por debajo que nunca he podido nombrar con precisión, pero que significa que he llegado a algún lugar donde tenía la intención de estar. Isabela dejó su vaso de agua. ¿Vas a contestar? No hoy. Cuando me haga una pregunta para la que realmente quiera una respuesta en lugar de entregar un mensaje. Miró la mesa por un momento, me conocía lo suficiente como para entender que esto no era terquedad. Luego levantó la vista. Te dijo que te pararas junto a la pared del baño. Sé que ahorraste ese dinero durante 2 años, 24 meses cada mes, y ahora ella te está llamando. Señaló mi bolso con la barbilla. Metí la mano y revisé la pantalla de nuevo. El contador de llamadas perdidas había continuado mientras hablábamos y pedíamos. Le di la vuelta al teléfono a Isabela. 168 llamadas perdidas. Isabela miró el número por un instante. Ahí está, dijo. Guardé el teléfono. Llegaron los rollitos de primavera. Comí uno. Isabela me observó comer uno con la expresión de alguien que está decidiendo si la persona al otro lado está realmente bien o está fingiendo estar bien.
Y luego ella también comió uno y recogió sus palillos, lo que significaba que había llegado a una conclusión que la satisfacía. Mi teléfono vibró una vez más mientras comíamos. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Soy Denise. Necesito que entiendas lo que has hecho. Por favor, llama a Alejandro. Lo leí. Puse el teléfono boca abajo junto a mis palillos. Denise, le dije a Isabela. Por supuesto, dijo Isabela. Rellenó su vaso de agua de la jarra. El bun rieu estaba bueno. Siempre lo está. Comimos y hablamos sobre la transferencia de trabajo de Isabela, que había estado ocurriendo durante 6 semanas y no mostraba signos de resolverse en ninguna dirección. Hablamos sobre el horario de juegos de Sofía y si los niños de 2 años podían estar oversocializados, que no era una preocupación que yo tuviera, pero Isabela había desarrollado opiniones sobre el tema después de leer algo. Nos quedamos hasta el final de la multitud del almuerzo y nos fuimos a la 1:30 cuando las mesas se estaban vaciando. Estuvimos paradas en el estacionamiento bajo el calor de Sugarland, como uno se para en los estacionamientos cuando no quiere que termine la conversación. Pero ya no quedaba edificio. ¿Estás bien, Valeria?, dijo Isabela. Sí, dije. Y esto era cierto de la manera específica en que las cosas pueden serlo. No era que estuviera bien en ningún sentido ordinario. Era que estaba donde se suponía que debía estar y había hecho lo que me propuse hacer. Y la diferencia entre esas dos cosas me había costado 2 años y un sábado en el centro de Houston entenderlo. Isabela me abrazó. Se subió a su coche. Yo conduje a casa. En las semanas siguientes, aprendí la textura de una situación que no se ha resuelto y no se resolverá en ningún horario de tu elección. Alejandro llamó 11 veces más durante los siguientes 10 días. Contesté una vez el segundo martes después de la boda cuando su nombre apareció a las 4 de la tarde y el momento parecía que podría significar algo diferente. No lo hizo. Dijo, Valeria, necesito que hables con Denise. Dije, no tengo nada que decirle. Él guardó silencio, una pausa más larga de lo que esperaba, y luego, ella es mi esposa. Esperé a ver si venía una pregunta. Algo que me dijera que le había preguntado a ella sobre los $87,000 y había recibido una respuesta que generaba más preguntas. No hubo ninguna. Nos despedimos. Esa fue la única llamada. Janet llamó 2 veces esa semana. Contesté una vez. Dijo, no entiendo por qué no pudiste simplemente dejarlo pasar. Dije, sé que no lo entiendes. Ella dijo, ¿valió la pena todo esto? Me quedé con la pregunta por un momento y le di la respuesta honesta. Sí. Ella no supo qué hacer con esa respuesta. Pude escuchar el silencio en su extremo del teléfono. El silencio de alguien que tenía un guión preparado y ha llegado a una línea que el guión no contemplaba. Ninguna de las dos dijo nada más que importara. Nos despedimos y lo dijimos en serio, y no volvimos a hablar durante 3 semanas. El espacio que se abrió en ese tiempo no fue hostil. Fue simplemente honesto, lo que resultó ser su propia clase de dificultad. 8 días después de la boda, un jueves por la mañana, tomé el sobre artesanal de la encimera. Había contado el dinero en él 11 veces durante esos 8 días. No obsesivamente, precisamente. El número siempre era exacto. Cada billete siempre estaba allí. Cientos en la parte superior, luego 50, luego 20, exactamente como los había organizado cuando sellé el sobre 2 semanas antes de la boda. Conduje al banco y deposité $5,000 en la cuenta de ahorros del hogar, de vuelta a la columna donde se había estado construyendo durante 2 años. El cajero contó los billetes en el mismo orden en que los había organizado e imprimió el recibo del depósito. Dobló el recibo y lo guardó en mi bolsillo. Salí al estacionamiento al calor de agosto. Agosto en Houston no es verano en ningún sentido estacional. Es una condición sostenida. El concreto irradiaba calor desde el pavimento, y el sol lo empujaba desde arriba, y el espacio entre ellos era cerrado, brillante y no ofrecía alivio. El saldo de la cuenta en mi teléfono mostraba el número correcto. Los $5,000 estaban de vuelta donde se habían estado construyendo en la misma cuenta, el mismo número de ruta, la misma columna de donde habían salido.
No fue un momento dramático. Era un número en una celda, exacto y en el lugar correcto, y eso era lo que necesitaba que fuera. En las semanas posteriores, Alejandro y Denise regresaron de la luna de miel. Cualquier conversación que hubiera ocurrido entre ellos en Turks y Caicos después de que llegara mi mensaje fue entre ellos. Isabela me envió una actualización que recopiló de una conexión mutua. Alejandro y Denise habían visitado a un asesor financiero dentro de las 2 semanas posteriores a su regreso. Leí el texto, dejé mi teléfono, recogí mi café y lo bebí parada en la encimera. Había dejado de esperar que la resolución llegara en cualquier forma que pudiera reconocer como resolución. Una mañana, aproximadamente 6 semanas después de la boda, estaba preparando el almuerzo de Sofía en la encimera de la cocina y había dejado mi computadora portátil abierta junto a la tabla de cortar. Una mujer del vecindario había venido para una reunión de planificación de un grupo de juego. Una mujer que conocía casualmente desde hacía 3 años y cuyo nombre asociaba con la casa a 3 calles de distancia. Entró en la cocina y se detuvo en la computadora portátil. «Dios mío», dijo. «¿Es esto tuyo?» Miré la pantalla. Era la hoja de cálculo del presupuesto del hogar, la que había estado manteniendo durante 3 años. Columnas codificadas por colores, celdas vinculadas, una proyección a 6 meses construida en el panel derecho, el tipo de cosa que había estado construyendo en una forma u otra desde antes de que naciera Sofía. «Es mío», dije. «La uso para el presupuesto del hogar». Ella lo miró durante otros segundos, inclinándose ligeramente hacia la pantalla con la expresión de alguien que mira algo que desea pero no sabe cómo pedirlo. «Entonces, ¿puedo contratarte para que hagas eso para mi casa?» Miré a la mujer para administrar las finanzas de su hogar. «Sí, lo que sea que cobres. Estoy completamente ahogada en ello». «Le cobré $400 al mes», le dijo a su amiga. Su amiga se lo contó a una mujer cuyo esposo viajaba con frecuencia y que había estado abriendo correo que no entendía durante 8 meses, facturas de servicios públicos y estados de cuenta bancarios que contaban una historia que ella no tenía las columnas para leer todavía. Me llamó un miércoles por la tarde y me preguntó cuánto cobraba. Se lo dije. Ella dijo que sí antes de que yo terminara la frase. A finales de 6 semanas, tenía 2 clientes adicionales, $800 al mes en efectivo yendo a la misma cuenta de ahorros que había contenido los $5,000. Para noviembre, tenía 3 clientes fijos y había subido mi tarifa a $500 para los nuevos. Las hojas de cálculo que estaba construyendo para otros hogares eran las mismas que había estado construyendo para el mío, columnas codificadas por colores, celdas vinculadas, una proyección hacia adelante que mostraba hacia dónde iban los números. Si nada cambiaba, la mayoría de las veces los números mostraban que algo necesitaba cambiar. Hice imprimir nuevas tarjetas de presentación, cartulina blanca sencilla, mi nombre y correo electrónico, y la frase gestión financiera del hogar. Pedí 50 de ellas. Para noviembre, había repartido 11. 6 meses después de la boda, Sofía tuvo su cita pediátrica regular en la oficina en Westmere. Noviembre en Houston es técnicamente otoño, lo que significa 68 grados y todos usando bufandas porque el calendario dice que deberían. La sala de espera pediátrica tiene un tanque de agua dulce a lo largo de una pared que Sofía ha estado examinando con creciente seriedad desde que tuvo edad suficiente para alcanzar el cristal. Cruzó la sala de espera cuando llegamos y se dirigió directamente a él, una mano plana contra la superficie, siguiendo un pez amarillo que se movía en un óvalo lento cerca del filtro. El mensaje de Isabela llegó mientras yo estaba sentada en la silla de plástico. ¿Viste lo de Denise y el consejero de crédito? Me reenvió una publicación de Instagram etiquetada. Alguien del lado Hoffman había encontrado una tarjeta de presentación de un servicio de asesoramiento crediticio en el bolso de Denise y la había fotografiado y enviado al chat grupal, sin comprender completamente lo que indicaba, pero leyendo correctamente que era significativo. Yo había abandonado el chat grupal en septiembre. Isabela se había quedado. Miré la foto de la tarjeta de presentación en el mensaje de Isabela. Atlas Financial Counseling, un número de teléfono, una dirección web. Puse mi teléfono. El tanque hizo su pequeño sonido de filtro. Sofía seguía siguiendo al pez amarillo, que había detenido su óvalo y se cernía cerca del cristal como si hubiera elegido devolver el examen. Su frente estaba a 5 centímetros del cristal del tanque.
Su aliento empañaba un pequeño círculo contra él. El pez mantuvo su posición, aletas moviéndose en pequeños ajustes, mirándola a ella, mirándola a él. Lo que poseía en ese momento no era triunfo. Estaba más cerca de la cualidad asentada de un número que ha sido verificado. Nada nuevo, nada sorprendente, exacto. La tarjeta del consejero de crédito no era una sorpresa. $87,000 no es un número que se resuelva yéndose de luna de miel. Mis tarjetas de presentación estaban en el bolsillo lateral de mi bolso. El mismo bolso que había llevado a la boda 6 meses antes. Metí la mano y saqué una. Valeria Torres, gestión financiera del hogar. El mismo nombre que Denise había escrito en caligrafía y asignado a una silla plegable junto a la pared del baño. La enfermera llamó el nombre de Sofía. Puse la tarjeta de presentación de nuevo en el bolsillo lateral. Tomé la mano de Sofía y caminamos hacia la sala de examen. Ella miró una vez hacia el tanque de peces y luego su atención se movió hacia el pasillo por delante a la siguiente cosa. Había dejado de esperar que la resolución llegara en cualquier forma que pudiera reconocer como resolución hace mucho tiempo. La tarjeta del consejero de crédito en el bolso de Denise no era resolución. Era un número en una celda haciéndose visible. $87,000 no se resuelve manteniéndose privado. Se resuelve abordándolo o no se resuelve en absoluto. Y ese es un tipo de problema diferente con un cronograma diferente. Y Alejandro y Denise lo estarían resolviendo en un horario que no tenía nada que ver con el mío. Hay una tarjeta de sitio en un cajón de mi cocina. La encontré en el bolsillo de mi abrigo aproximadamente 2 semanas después de la boda, metida junto a una liga para el cabello y un recibo de la estructura de estacionamiento de la ceremonia. Mi mano la había recogido de la silla plegable cuando me fui, haciendo el ordenamiento automático que hacen las manos en las mesas. No había sido consciente de tomarla. Simplemente estaba allí cuando metí la mano en el bolsillo. La puse sobre la encimera cuando la encontré. La miré por un rato. 2 años. 24 meses de cereal de marca blanca y el limpiador facial de $14. Había estado cargando una idea sin examinarla claramente hasta ese momento, que el cuidado expresado a través de la disciplina sería visible. Que él sobrehablaría por mí en un idioma que la sala escucharía. Que llegar con $5,000 ahorrados de un presupuesto doméstico, ahorrados eligiendo diferente cada mes durante 2 años, se registraría como una presencia que no podía ser colocada junto a la pared del baño sin que la sala entendiera el error. Así no funciona el lenguaje. El sobre no es legible para alguien para quien tú lo eres. Los $5,000 no se traducen en presencia en una sala donde ya has sido categorizada como una ausencia. La contabilidad no se convierte. Los 24 meses de disciplina y el cereal de marca blanca y las cenas de cumpleaños que rechacé son legibles para mí y para Ricardo y para Isabela. No son legibles para alguien para quien mi presencia en la mesa es un inconveniente logístico menor a gestionar por adelantado por escrito en la misma caligrafía utilizada para cada otra tarjeta de sitio. Puedo ver esto ahora de una manera que no podía ver claramente entonces. De pie en la mesa de regalos con el sobre en mis manos y Denise observando desde el otro lado de la sala con esa expresión de cabeza inclinada. Ella no estaba archivando información sobre lo que había ahorrado. Estaba archivando información sobre lo que yo aceptaría. La tarjeta de sitio estaba sobre la encimera. Valeria Torres en la escritura de Denise. Abro el cajón donde guardo los dibujos de Sofía, los que aún no he enmarcado. Cuadrados de papel de construcción en los colores que Sofía elige, formas que son aproximadamente figuras. Círculos que son aproximadamente cabezas. Ella dibuja sin entender la representación todavía. Haciendo marcas porque hacer marcas produce algo y lo que produce es interesante para ella. Esto es suficiente. El no saber todavía no es un fracaso del dibujo. Pongo la tarjeta de sitio en el cajón detrás de los últimos dibujos, boca abajo en la oscuridad. Valeria Torres. Mi nombre en la escritura de Denise en el cajón con las figuras de papel de construcción, no en la basura y no en la repisa de la chimenea y no enmarcado en la categoría de cosas que estoy guardando que no necesitan explicación para nadie. Junto a las cosas que hizo Sofía que ella aún no tiene palabras para explicar. Cerré el cajón. La cocina estaba tranquila un martes por la mañana.
El café se estaba preparando. Mi computadora portátil estaba abierta sobre la encimera. El archivo para mi tercer cliente todavía estaba en la columna a donde lo había dejado. Ella era la mujer cuyo esposo tenía 3 cuentas de gastos separadas. No se le había dado acceso a quien había estado ejecutando las facturas de servicios públicos un 40% por encima del año anterior sin una explicación que ella pudiera encontrar. Había encontrado mi tarjeta de gestión financiera del hogar en un evento escolar 2 semanas antes y me llamó 2 días después a las 8 de la mañana antes de que sus hijos se levantaran, con la voz de alguien que había estado esperando hacer esa llamada. No necesitaba que yo le dijera que algo andaba mal. Había estado leyendo los números durante meses y los números le estaban diciendo claramente. Necesitaba que alguien se sentara con las columnas y le mostrara con precisión lo que decían en un lenguaje que pudiera usar en una conversación y no le dijeran que estaba leyendo mal. Eso era algo que yo podía hacer. Abrí su archivo. Ingresos, gastos fijos, discrecional, la proyección a 6 meses que había comenzado a construir a partir de los documentos que ella había enviado. Los números no eran lo que le habían dicho que eran. La brecha entre lo que le habían dicho y lo que mostraba la columna era específica y sustancial y no se haría más pequeña dejándola sola. Puse mi café junto a la computadora portátil. Encontré el cursor en la siguiente celda vacía de la columna y comencé a escribir.